Muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de los colaboradores de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, para todos los pacientes y líderes de las diferentes organizaciones de enfermedades huérfanas. Asimismo, les damos la bienvenida a esta charla sobre calificación de pérdida de capacidad laboral e invalidez. Estamos muy agradecidos con su asistencia y seguros de que el día de hoy será una tarde llena de muchísimo aprendizaje. Asimismo, nos sentimos muy complacidos con la presencia de nuestra conferencista, la doctora Diana Cuervo Díaz, quien, como ustedes ya saben, nos acompañará esta tarde. Queremos también comentarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live, así que en los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom para que ustedes puedan dejar sus inquietudes, sus preguntas, y si se encuentran en Facebook Live, en la cajita inferior pueden escribir las preguntas o dudas que surjan para que la doctora al finalizar la charla nos pueda despejar todas esas dudas. Les recordamos que nuestro objetivo siempre será que este tipo de jornadas tengan muchísimo alcance y se difunda a todas las personas que lo necesitan. Por ello es muy grato poder contar con la presencia de todos ustedes en este día. Bueno, pues sin más preámbulo, a continuación me voy a permitir presentarles a la doctora Diana Cuervo Díaz. Ella es médico laboral PhD en salud pública. Actualmente se encuentra cursando un posgrado, doctorado en justicia constitucional en el reintegro laboral en la Universidad de Bolonia de Italia. Ella también es especialista en Derecho de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, médico principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Es también investigadora del Grupo de Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Universidad Nacional de Colombia y también es profesora de cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana en las facultades de Derecho y Medicina. Entonces, doctora, bienvenida con esa excelente hoja de vida. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra, a todo el equipo de la asociación, a la doctora Marta Herrera, a toda la gente que tuvo la amabilidad de invitarme. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá y compartiendo con todos los líderes, los pacientes, los trabajadores y la gente que les interesa esos temas. ¿Me permiten compartir pantalla? Por supuesto, doctora. Listo. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, doctora, puedes ponerla en modo la voy a presentación. volver grandecita. Listo. Acá quería aclarar, gracias, yo como tengo múltiples filiaciones, soy miembro de la Junta Nacional de Calificación. Cuando doy esta charla siempre hago esta claridad que lo que voy a decir es netamente académico. Amo la academia, esa es mi otra profesión fuera de médica. Y lo hago para poder difundir este conocimiento, no compromete a la Junta Nacional lo que voy a decir, es mi pensamiento, mi experiencia como profesora de la Javeriana y investigadora de doble universidad, la Nacional y la Javeriana. Bueno, voy a tratar de ser muy digamos, clara, didáctica, son temas a veces un poco complejos, parecieran, pero no son complejos y espero ser capaz de poderlo transmitir de manera sencilla porque sé que acá nos están escuchando cuidadores, papás y muchos usuarios del sistema de seguridad social. Yo sé que ustedes ya han tenido otra charla que vieron previamente sobre la certificación de discapacidad y me invitaron acá para que les diga la otra vía. La otra vía es la seguridad social. La seguridad social, la protección social que nos rige la ley 100, creó los subsistemas de pensiones, riesgos, cajas de compensación y sistema de salud. Resulta que en ese sistema de seguridad social, los trabajadores que cotizan a ese sistema tienen derecho a unos beneficios que dentro de ellos está la pensión de invalidez, ¿sí? O sea, la pensión de invalidez, que aclaro no se debía llamar de invalidez porque eso es un término en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero desafortunadamente así se llama en la ley, tienen un derecho si llegan a tener una pérdida, un porcentaje. También hay una pensión que se llama de sobrevivientes, que quiere decir que cuando las personas fallecen, si tienen hijos con invalidez, o sea, con una discapacidad igual o mayor al 50, también tienen derecho a reclamar esa pensión.
Entonces, creo que eso les sirve a los pacientes, a los trabajadores y a los cuidadores las personas de la asociación, y les voy a tratar de explicar cómo se rige nuestro sistema de seguridad social en estas calificaciones. Primero que todo, quiero aclarar que los sistemas de protección tienen dos formas de protegernos y de resarcir. Una es dar un dinero cuando yo me enfermo o no puedo trabajar, trata de indemnizar en dinero, y otra forma es si tú tuviste una contingencia o tienes una condición de salud, como en este caso, por ejemplo, la distrofia muscular, pero yo no voy a tratar de pagarte, sino voy a tratar de que toda la sociedad hagamos lo posible para incluirte en todo el mundo, no solamente laboral, sino social, y los sistemas tratan de hacer las dos cosas. Yo pongo acá como una balanza, y siempre me gusta empezar estas charlas diciendo pues que Colombia es un país que por su estructura trató de, como si usted tiene una condición de salud, venga y le digo cuánto puntaje tiene, venga le pago, venga lo indemnizo, y tenemos debilidad en la parte de tratar de incluir. Si bien hemos hecho avances normativos muy importantes, nos falta llevarlos a la realidad. Entonces tenemos esa disociación en Colombia. Si alguien no entiende, me puede ir haciendo las preguntas y al final aclaramos para poder avanzar. Bueno, quiero explicar esto, que hay una concepción errada de que lo que se califica en la seguridad social y las calificaciones que se dan tanto por fondos de pensiones o ARLs o juntas solo miran lo médico, solo miran la parte física y que no tienen en cuenta otros aspectos. Eso no es cierto. Nosotros en el actual manual con el cual calificamos tenemos incluida la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que la voy a tratar de explicar de manera sencilla. Entonces, las personas tienen una condición de salud, por ejemplo, en este caso, el diagnóstico es distrofia muscular, ¿sí? Eso puede tener un origen laboral, origen común en nuestro sistema, porque nuestro sistema está dividido en dos. El hecho que yo tenga una condición de salud deriva en que yo pueda tener un funcionamiento. O sea, el hecho que yo tenga diabetes, lupus, artritis, distrofia, hipoacusia, no quiere decir que automáticamente sea una persona que va a tener invalidez, sino que depende como yo tenga mis actividades o como yo participe con relación a la sociedad. Si yo tengo buena rehabilitación, buen apoyo, puede ser que yo tenga la condición de salud, pero no necesariamente llega a una invalidez, y voy a explicar acá. Entonces, nosotros miramos tres tipos de cosas en nuestro manual. Deficiencias, que quiere decir cuánto hay déficit en la estructura y en la función. Por ejemplo, en el caso de la distrofia vamos a mirar cuánta, pérdida de masa muscular hay, cuánta pérdida de fuerza, cuánta lesión en el músculo, o sea, la parte orgánica o funcional, ¿sí? También miramos cuánto limita las actividades de las personas en cuanto a vestirse, caminar. Tenemos unos estándares de mirar qué tanto impacta en la actividad de la vida diaria, y miramos cuánto me restringe en participar en el mundo laboral, social y económico. Dependiendo de qué tanto tenga dificultad en ese desempeño, pues voy a dar un valor, ¿sí? Y tengo en cuenta aspectos personales. Si bien no le voy a dar un puntaje por los rasgos de personalidad o por decir si vive en zona rural o urbana, sí lo tengo en cuenta al momento de calificar, en mis valoraciones lo tengo en cuenta. Entonces, cuando la gente dice, y en las sentencias de la Corte Suprema hay unos salvamentos de voto que dicen, las juntas o los calificadores solo miran el modelo biomédico, rehabilitador, y no miran lo social, quiero aclarar que no es cierto. La seguridad social sí mira la parte integral, sí mira la parte social, solo que la cuantifica de manera diferente a como lo hacen los instrumentos de la certificación de discapacidad que ustedes ya vieron en otra charla. El manual que utilizamos es un manual que se llama Manual Único para la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. También quiero aclarar esto, la diferencia entre laboral y ocupacional lo vamos a ver. Este manual tomó la clasificación internacional que acabo de explicar, pero el gran problema fue que este manual lo hizo el Ministerio de Trabajo con la Universidad Nacional de Colombia, contrató un convenio interadministrativo y lo hizo entre el 2010 y 2011,
Lo invitó a todos los gremios, asociaciones, participamos académicos, gente de ARL, de EPS, magisterio, invitó a los sindicatos, a los trabajadores, que eso es una gran cosa, es muy difícil en un país llegar a construir una herramienta hecha por todos, y eso sí lo celebro que lo hicimos como colombianos, pero lo guardamos en un cajón del Ministerio de Protección Social, que ahí era unido, porque estaban en la división de dividirse a Ministerio de Trabajo y Ministerio de Protección Social y Salud. Solo hasta el 2014 salió, o sea que es un manual que salió en el 14 con cosas que construimos en el 10 y el 11. Si vamos en el 2021 es un manual que ya lleva 10 años de construido, así haya salido en el 2014. Fuera de eso, el ministerio le dio a las entidades de seguridad social 6 meses para adaptar sus sistemas y sus entrenamientos a sus calificadores, y solo empezó en vigencia el 12 de febrero del 2015. Para que la gente, digamos, lo explico porque después voy a hacer unos análisis desde el punto de vista académico. En ese manual se dice que yo lo que voy a mirar es la discapacidad. La discapacidad mira cómo al tener una condición de salud, los efectos negativos de la interacción que tiene ese individuo en cuanto a las actividades y a su participación. Voy a mirar la parte negativa del desempeño, o sea, qué dificultad tengo en el desempeño, qué déficit de estructura y función tengo. Voy a mirar la parte negativa de esa interacción, que es lo que voy a cuantificar para poder dar una indemnización. Acá no sé si tenga audio, voy a tratar, este video me gusta mucho, este video yo me entrené en la Universidad de Toronto en World Disability Prevention, y aunque es viejito, siempre me gusta mostrarlo porque siempre quiero llevar un mensaje. No sé si ahí escuchan el sonido. Sí, doctora Diana. Bueno, voy a dejar acá, hasta acá. Bueno, entonces lo puse acá, voy a parar acá, lo puse para el mensaje es que nosotros debemos evolucionar en la concepción de que si yo tengo un daño, una estructura en la función, algo físico, como por ejemplo en este caso, una amputación de miembro superior o de miembro inferior, necesariamente es una persona con condición de invalidez, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa concepción? Porque uno piensa, no, pues si me falta un brazo, me falta un ojo, ya soy inválido, pero se le olvida lo que vimos al inicio, que hay facilitadores o barreras que hacen que yo pueda tener o no tener un grado de discapacidad. Ellos muy posiblemente sí tienen esa pérdida de esa extremidad, pero como tuvieron rehabilitación, facilitadores, gente que los apoyó, están bailando, son muy famosos, tienen, digamos, una vida muy satisfactoria, no necesariamente está impactado la participación en el rol laboral. Y por el contrario, gente con condiciones de salud menos severas, debido a que como sociedad, como rehabilitadores, como equipo de salud, como familia y como personas, nosotros le decimos, no haga nada, que usted es inválido, pobrecito, usted no puede trabajar, usted quédese quietecito, mejor no trabaje, podemos hacer que la discapacidad sea más alta, y es el mensaje que quería mostrarles en ese video. Bueno, entonces, en ese manual nosotros tenemos varias partes que calificamos. Lo voy a pasar acá primero que todo. Me falta esta parte.
Tenemos una parte que se llama deficiencia, déficit de estructura y función, que quiere decir la condición de salud, y tenemos un título 2, y sumando estas dos partes da un 50%. Voy a explicar qué es la deficiencia acá. La deficiencia la miramos nosotros de acuerdo a la historia clínica, o sea, nosotros no es que digamos, me parece que tenía tal, digamos, debilidad, tal atrofia, tal pérdida de movimiento, sino hay unos factores que que nuestro manual dice cómo se debe puntuar y dar mayor o menos severidad de acuerdo a unas tablas, ¿sí? Ese manual tiene 15 capítulos. Los que se acuerdan de la clase de biología, hay un capítulo que es cáncer, cardiovascular, hagan de acuerdo un recorrido por todo su cuerpo, tenemos un capítulo para cada sistema. Y tenemos unas tablas que se da un valor para cada uno de esos sistemas, eso sería la deficiencia que vale un 50%. Para la gente que lee los dictámenes, cuando yo tengo comprometido, digamos, una patología, una condición de salud en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso, en el visual, no se suma aritmético, o sea, no se suma 1 más 1 es 2, sino hay unas sumas especiales que se llaman unas sumas combinadas para cuando la gente lea el dictamen no diga, ay, es que el calificador sumó mal y vamos a apelar ese dictamen porque hacen apelar a la gente porque desconocen que esas sumas no son aritméticas. Por ejemplo, en el caso de la distrofia, no hay una tabla que diga, venga, califico distrofia muscular, ¿sí? Sino se mira las consecuencias en diferentes sistemas, ¿sí? Como he dicho, este manual es antiguo, merece mejorar, cumplió un papel muy importante, pero si yo voy a mirar, me toca hacer analogías. Analogías quiere decir que me toca como calificador tratar de ver por qué capítulo, por qué sistema miro las consecuencias de muchas enfermedades, de muchas condiciones de salud y empezar a decir, bueno, si tiene limitación de la marcha, voy a mirar si lo califico por sistema nervioso, sistema periférico, con la claridad que muchas veces es difícil porque no están las tablas para todas las condiciones de salud, porque fue hecho hace más de 10 años. Todo lo que yo tenga lo voy poniendo en deficiencias. Y tengo un título 2 que me va a mirar cuánto me impacta en el trabajo, cuánto me impacta en lo económico, qué edad tengo, las edades más extremas, los niños o la gente mayor de 60 años le da más porcentaje, cuánto me impacta en las otras áreas ocupacionales, o sea, vestirme, bañarme, ¿sí? Sumado todo eso se llama título 2. Yo sumo las deficiencias y sumo el título 2 para saber el puntaje de pérdida de capacidad laboral. O sea, esta parte de deficiencia, de la parte de estructura y función, de los 15 títulos que yo miro en los diferentes sistemas me da 50 y el título 2 me da otros 50. Las calificaciones se dividen en 50 título 1 de deficiencia y 50 título 2. Es muy técnico, pero trato de explicarles para que los papás, los cuidadores, los pacientes, los usuarios sepan por qué lo estamos calificando. Entonces, nosotros tenemos unos baremos que dan unos puntajes, ¿sí? Me parece importante porque acá hay cuidadores y hay pacientes, usuarios, como lo queramos llamar, que no todos son adultos, no todos están en edad de trabajar, pero sí son susceptibles que se califiquen con nuestro manual. Nosotros, cuando calificamos el título 2, miramos el impacto de esas condiciones, de esas secuelas, de las condiciones de salud, qué impacto tienen sobre el trabajo y la ocupación, ¿sí? Que es importante que en este manual, por mandato, yo no puedo calificar la pérdida en puntaje si no tengo mejoría médica máxima. Mejoría médica máxima es cuando esta definición es del manual, cuando la condición de salud patológica no me gusta utilizarla mucho porque patología es muy del modelo biomédico, sí, no de la CID, pero así quedó, ha terminado su tratamiento, su rehabilitación y tampoco me gusta porque es que la rehabilitación y el manejo no es solo de los médicos. Yo soy médica, me fascina ser médica, volvería a ser médica otra vez si volviera a estudiar medicina en la Javeriana, en la Javeriana volvería a estudiar lo mismo y a escoger lo mismo, pero resulta que la rehabilitación, la inclusión no es solo de médicos, no es solo de profesionales de la salud, por lo cual no debería llamarse así, pero así se llamó en nuestro manual.
Entonces, en este manual yo tengo en cuenta la rehabilitación, tengo en cuenta que el sujeto es la persona activa al centro de todo, de todo lo que yo hago como sociedad y como equipo de salud, y que lo que yo voy a hacer es tratar de que a pesar de que tenga esa condición de salud pueda mantenerse incluido en la sociedad, mantenerse o reincorporarse o incluirse en el mundo laboral, ¿sí? Y poder participar y tener calidad de vida y bienestar. Esto tenemos un manual de rehabilitación hecho en el 2011 por el Ministerio de Trabajo, que no todo el mundo lo conoce, y les invito a que pongan en Google manual de rehabilitación, manual guía de rehabilitación, que fue hecha por el Ministerio de Trabajo con la ayuda de muchos actores y que también estamos en mora de revisar y que debería ser realizado por todas las entidades de seguridad social. Resulta que este manual no solamente lo aplicamos para gente que trabaja, sino también lo aplicamos para gente que no trabaja. Entonces, en la gente económicamente activa, la gente que puede trabajar, que quiere trabajar, que están buscando trabajo, ¿sí? Se aplica rol laboral, ¿sí? Como los jubilados, los adultos mayores. Acá en Colombia, el manual dice que la gente mayor de 60 supuestamente no iría a trabajar, sino a ocupar su tiempo libre en descansar. Y eso no es cierto porque como nosotros tenemos un sistema de baja cobertura, terminamos con adultos mayores de 60, 75 años, 70 y 80 trabajando porque si no, no tienen de qué vivir. Tenemos también menores trabajadores, aunque el trabajo infantil estamos haciendo lucha contra el trabajo infantil. Hay gente menor de 18 años que trabaja. Entonces, a todo el que trabaje, ¿sí? Sin importar la edad, se le aplica rol laboral y se mira unas tablas donde se va a mirar el impacto en el trabajo. Y a todos los que son niños, adolescentes o adultos mayores que no trabajen y que su razón de ser sea ocupar el tiempo libre o jugar, se les aplica rol ocupacional. Voy a poner un ejemplo que vimos hoy. Una señora que tenía un retardo mental y ella nunca trabajó, sino su misión fue todo el tiempo en la casa ayudar a cuidar a los papás y jugar, así tenga 60, 65 años, pues no se le aplica rol laboral porque ella nunca se incorporó al mundo laboral, sino se le aplica rol ocupacional. O una persona que tenga distrofia, que nunca haya trabajado, nunca se haya incluido al mundo laboral, así tenga la edad que tenga, si nunca ha trabajado, nunca ha cotizado, pues se le mira es rol ocupacional y no rol laboral, ¿sí? Eso es importante, si después de toda esta charla no se acuerdan bien, con que se acuerden que la gente que no trabaja también tendría beneficios por la seguridad social. ¿Y para qué lo tienen que, para cuándo tendría ese beneficio? Cuando desafortunadamente muera el papá o la mamá, tiene derecho a heredar esa pensión de un hijo inválido. Entonces, se puede pedir esa calificación para reclamar una pensión de sobrevivientes. Acá está el resumen de los dos tipos de poblaciones. Al que le haga rol laboral es a las personas en edad económicamente activa a trabajar, les hago rol laboral ocupacional, y a los niños y a los que nunca han trabajado rol ocupacional. Aprovecho este tiempo para hablar de la Junta Nacional. Si bien no es una charla sobre las juntas, quise traer fotos de la vida real. En las juntas de calificación, que son las instancias que dirimen las controversias de las aseguradoras y que fuimos elegidas por un concurso de méritos del Ministerio de Trabajo, estamos integrados por médicos, terapeutas ocupacionales, físicos, psicólogos y abogados. Ese es un acierto de Colombia porque se mira a la persona integralmente y se mira el concepto de diferentes profesiones. Los valoramos de manera, antes de la pandemia presencial, ahorita estamos en teleconsulta, luego analizamos, hacemos un dictamen, una ponencia y luego hacemos en la cuarta foto una audiencia. Una audiencia se llamó así, pero no es algo legal, sino es una discusión técnico-científica donde el médico ponente, por ejemplo, en este caso, si yo soy la que llevo el caso, la batuta, porque así lo dejó la ley, que el ponente son los médicos, voy y le comento a mis compañeras, que en este caso es una foto de la vida real, la doctora Margot, terapeuta ocupacional, y la doctora Carlota Rosas, médica, y les digo, considero que este paciente daría 30, 40, 50, el rol da tal valor, y ellas aceptan o no mi ponencia, y si no están de acuerdo pueden hacer salvamento de voto, como ocurre en el tema judicial.
Si estamos de acuerdo, los tres firmamos el dictamen y se notifica a todas las partes interesadas, EPS, ARL, fondos. En la actualidad todo es virtual, la audiencia es virtual, la notificación es por un correo electrónico y la pandemia trae cosas buenas y malas, hizo que avanzáramos en tecnología y actualmente la Junta todo es virtual, todo es notificado de manera electrónica, correo electrónico a todos los trabajadores y pacientes. Aprovecho este momento para decir que en los periódicos salió que vamos a actualizar el manual de calificación y salió en ámbito jurídico y ¡ay, qué maravilla! Y resulta que cuando con sorpresa salió este proyecto de decreto de actualizar el manual que traté de explicar someramente, y vamos a mirar es un manual, un proyecto de manual que era regresivo y excluyente. Yo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, Diana Cuervo, PhD, ustedes lo pueden buscar en YouTube y sale. Hice un video donde expliqué por qué es regresivo y excluyente. También como los proyectos de ley en Colombia, afortunadamente uno puede escribir y sale en la consulta pública por ley, por mandato constitucional, son de consulta pública. Todos los actores podemos escribir y mandar al ministerio. Nosotros en la Junta Nacional de Calificación le mandamos al señor ministro y a la directora de riesgos y al doctor Ayala, que es el coordinador de riesgos. Los 16 miembros de la Junta Nacional nos pusimos de acuerdo, lo analizamos y le dijimos al ministerio por qué nos parecía que no era un manual que fuera a mejorar, sino que era regresivo. Acá también aprovecho para contar que de manera académica como investigadora de la Universidad Nacional y de la Javeriana, junto con Daniel Sif, que creo que lo conocen, un experto de discapacidad de la OPS-OMS, también le hicimos nuestro análisis al señor ministro y le dijimos pues que si había sido un manual en el pasado que habían participado 169 entidades, lo habíamos construido, cómo ahorita lo iban a sacar sin ni siquiera convocar a las juntas, que por mandato legal la Junta Nacional es el asesor del ministerio, cómo íbamos a sacar un manual que tenía conceptos viejos que ni siquiera se utilizan como invalidez, conceptos que iban en contra de la clasificación internacional del funcionamiento y en vez de ser algo que avanzábamos, retrocedíamos, íbamos en contra de los beneficios y de las cosas buenas que habíamos adquirido. Afortunadamente, y celebro eso, el ministerio tuvo en cuenta eso, nos citó a la Junta Regional Nacional, a Colfondos, a Sofondos, a Semia, Fasecol, a todo el mundo, y todos pudimos hablar, y muy amablemente la viceministra de Trabajo quedó comprometida a que va a revisar y hacer mesas de trabajo. Sabemos que por la pandemia se va a demorar, pero tenemos la convicción de que se va a poder construir algo muy bueno escuchando a todas las partes. Por último, porque quiero dejar mucho tiempo para las preguntas, los invito, como les conté, a suscribirse a mi canal, es este. Ahí van a encontrar unos videos, muchos de calificación de pérdida, de invalidez, de discapacidad, que son corticos y que lo quise hacer como un aporte para que la gente conozca los temas, pregunte y yo poder interactuar como académica investigadora con la sociedad. Agradezco se suscriban, me escriban, me pregunten. El mejor medio para comunicarnos es por esta vía, porque ahí yo sé qué temas les gustan y con mucho cariño y dedicación con el equipo editorial, el equipo de prensa de comunicaciones, hacemos estos contenidos para ustedes. Eso era como todo lo que les quería contar y ahorita lo que quiero es, pues, de acuerdo a lo que hablamos con los organizadores, dejar un espacio para hacer muchas preguntas, que es lo que es más importante para las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. A usted, doctora Diana, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Es de gran ayuda para todos nuestros pacientes poder conocer todo lo relacionado con la calificación de pérdida de capacidad laboral, ya que es un tema realmente de gran impacto y que genera muchísima incertidumbre. Entonces, vamos a iniciar con unas preguntas que tenemos a través de Zoom. No sin antes recordar que tenemos bastantes personas conectadas a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, tenemos alrededor de 60 personas conectadas. En estos momentos en Zoom hay exactamente 34 personas conectadas. Y como indicó usted, la invitación es para que la puedan seguir en YouTube y ver los videos que de pronto pueden resolver dudas de una manera muy detallada. Doctora, la primera pregunta es la siguiente. ¿Es necesario buscar asesoría legal para que la calificación sea lo más justa posible?
Esta es una de las preguntas que está en mi video que se llama, búsquenlo, 11 mitos de la pensión de invalidez, ¿sí? Yo quiero decir que yo soy profesora en la Facultad de Derecho desde hace más de 15 años en la Javeriana y vivo enseñándole esto a los abogados para que ayuden en justicia, pero en el video dejo claro que no se requiere un abogado para reclamar esto. O sea, si lo quieren contratar, perfecto, pero no se requiere. ¿Y por qué? Con el cariño del mundo, porque este es un tema técnico donde necesitamos que los pacientes nos digan qué sienten, cómo sienten. No se requiere un representante legal, un formalismo, pueden hacerlo en papel. Yo siento debilidad, mire, señores Junta Nacional, yo no puedo ir al baño, yo me caigo, me echaron del trabajo. Entonces, no se requiere porque no es algo legal, sino técnico, científico. Si quieren conseguirlo porque hay abogados maravillosos, es más, los entreno yo, consíganlo. Pero donde sí lo van a necesitar es si no les gusta un dictamen o no les conviene o no dio el porcentaje que ustedes consideraban. Los dictámenes de las juntas no son la última palabra. Nosotros, la ley dijo que los dictámenes son susceptibles de demandar ante la justicia laboral ordinaria. ¿Cuándo se demandan? Cuando quedan muy borderline, la fecha de estructuración no me sirve. Me salté lo del tema de fecha de estructuración. Ahorita voy a explicarlo. Fecha de estructuración de la invalidez quiere decir desde cuándo se configuró mi invalidez. Y resulta que en esa definición del manual quedó que es cuando es el 50% y que yo no puedo ponerla en el momento que deja de trabajar, sino tengo que ponerla desde que supera el 50%. Eso va en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema, porque hay pacientes que desde muy jóvenes, niños, superan el 50%, por ejemplo, en estas enfermedades de distrofia, desde niños van a superar el 50%. Pero entonces yo lo rehabilité, lo incluí, fue a trabajar, fue muy exitoso y le vamos a decir, no puede poner la fecha cuando usted dejó de trabajar, sino cuando cumplió el 50. Entonces, por mandato legal me toca ponerla cuando era niño, no cuando dejó de trabajar, que eso va en contra de todos los derechos que se le hemos dicho al ministerio que por favor lo cambie. Entonces, ahí como hay una disociación entre la ley y la jurisprudencia, de pronto sí se requiere un abogado para cambiar que un juez, no, si tiene esa potestad, yo médica no puedo, no soy juez, cambiar una fecha de estructuración que no les favorezca o que vaya en contra de la jurisprudencia. No sé si ahí estoy clara. Sí, doctora, digamos que para todos fue claro que no se requiere un abogado, pero sí es importante la asesoría de un experto que pueda, digamos, desvirtuar todas las preguntas y demás y resolver que tengan las personas que vayan a realizar o a solicitar la pérdida de capacidad laboral. Doctora, hay una pregunta a través de Zoom, la voy a leer, aunque sé que no es de su competencia, pero digamos, la persona nos indica que la cuñada, el cardiólogo le dio una orden para una cita de medicina laboral en Capital Salud y desde el 27 de abril está tratando de adquirir esa cita. Digamos que no es en este caso, digamos, una competencia de la doctora Diana, sin embargo, nosotros desde la fundación pues vamos a tratar de orientarle para que se pueda acceder a esa cita de una manera pronta, porque sí entendemos que es una situación bastante compleja y que se debe pues poder acceder a esa cita para poder tener su orientación y demás. Doctora, tenemos otra consulta y nos pregunta que si el dictamen está ejecutoriado, se debe o se puede hacer una solicitud de revisión. Sí, las pérdidas de capacidad laboral no son estáticas, ¿sí? La gente puede mejorar, empeorar o quedar igual. Entonces, la ley estableció en la ley 100 en el decreto de juntas, que es el 1352 de 2013, que si ustedes lo consultan quedó incluido en el decreto único de laboral, ¿sí? 1072 de 2015, se puede revisar la pérdida cuando haya un cambio en la condición. Si me empeoro, yo le puedo decir fondo de pensiones, ya no tengo 40, me parece, y mi médico cardiólogo y mi neurólogo dijo que yo estoy peor, vuélvame a calificar, ¿sí? Entonces yo puedo pedir. También la gente cuando tiene invalidez, los fondos lo pueden revisar cada 3 años. Entonces la gente dice, ay, ya me gané la lotería, estoy inválido, y se les olvida que en la ley lo pueden revisar y quitarles invalidez. Y el gran problema es que no hay en la ley
un mandato que diga que lo van a volver a reincorporar al cargo y esos trabajadores quedan en el aire. Y también vemos con preocupación en las juntas que los revisan a gente que tiene 65 o 70 años y no hay un límite. Y queda una persona sin protección. También se le hemos dicho al ministerio en todos los escenarios. Eso no debería ser que yo esté revisando y quitando una pensión y quede la persona al vaivén sin protección social. No debería ser, pero así es en la ley en la actualidad. Completamente de acuerdo, doctora Diana. Otra pregunta a través de Zoom es la siguiente. Cuando existe un porcentaje de pérdida por enfermedad común menor al 50% y otra enfermedad diagnosticada como laboral, ¿se puede unificar y ponderar la enfermedad común y laboral? ¿Y cómo se recurre a esta acción? Sí, eso se llama una calificación integral de la sentencia C425 del 2005. También está un video en mi canal, en los 11 mitos de la pensión de invalidez, explico la diferencia. Eh, Se irá al canal, sí, calificación definitivamente. integral uniendo las dos con esa sentencia, la puedo hacer siempre y cuando al sumar lo laboral y lo común me sume 50. Si me suma 40, no lo puedo hacer. La Corte lo que hizo es, si sumando condiciones de origen laboral y común es materialmente inválido, esa fue la palabra que utilizó la Corte Constitucional, lo puede sumar y lo puede pedir y lo debe pedir desde el inicio, no se lo va a pedir a la Junta Nacional, sino desde el inicio el abogado, el trabajador puede decir, oiga, yo tengo los dos orígenes, señores Colpensiones, señores ARL1, ARL2, Alfa, el que sea, míreme si cumplo los criterios. Y ellos le dirán sí o no, si no estoy de acuerdo voy a Junta Regional, si no estoy de acuerdo a Junta Nacional. Entonces, sí se pueden unir siempre y cuando sumen el 50%. Muy bien, doctora. Vamos a ir con otras preguntas en Facebook y volvemos con las de a través de Zoom. Nos preguntan desde Facebook Live cuáles son exactamente los requisitos legales para la pensión de invalidez. Los requisitos legales no solamente es tener el 50%, sino tener unas semanas de cotización previo a la fecha de estructuración. Entonces hay gente que dice, me dieron 50, pero el sistema de pensiones me negó la pensión. ¿Por qué se la niega? Porque no tenía suficientes semanas cotizadas previo a la fecha de estructuración. Entonces, la gente tiene, ahí sí es bueno un abogado, porque ellos tienen que decirle si cumple los requisitos legales de las semanas cotizadas previa a la estructuración, no solo el 50%, porque se requieren mínimo unas semanas en los tres últimos años, ¿sí? Entonces, por eso la fecha de estructuración adquiere tanta importancia. Cuando miren un dictamen de invalidez, no solamente miren el puntaje, sino miren la fecha de estructuración, si les sirve o no, se pueden asesorar en los consultorios jurídicos, en un abogado pago, no pago, en las universidades, en la defensoría, en la personería de los municipios, ¿sí? Porque a veces no les sirve esa fecha de estructuración. Gracias, doctora. Nos preguntan desde Facebook Live que a esta persona la pensionaron por invalidez y nos pregunta que si es necesario que cada 3 años se valore y le den un nuevo porcentaje de discapacidad. Sí, o sea, la ley dice, la ley deja esa potestad al sistema de pensiones, llámese con pensiones o fondo privado. Hay fondos que dicen, yo sé que eso no va a cambiar, es un trauma craneoencefálico que el señor no va a mejorar, está casi que en coma, yo para qué me desgasto, no lo hago. Pero eso va mucho en la decisión del fondo. Vemos pacientes muy malos que lo revisan, que sabemos que no, pero el fondo quiso revisarlo. Y pacientes que los fondos no lo revisan porque dicen para qué si ya está, pues ya llegó a su, pues no se va a mejorar, pero los fondos y colpensiones están en la posibilidad legal de hacerlo cada 3 años si quisieran. No, ok, entonces digamos que sí está bajo la potestad de cada fondo realizarlo y ya todo el procedimiento y demás es directamente con los fondos correspondientes. Sí, señora. Y si hay controversia, vuelve a empezar el camino en juntas. Si, por ejemplo, alguien tenía invalidez 55 y el fondo Colpensiones le dice, ya no es inválido, es 45 y la persona dice, no, yo sigo siendo inválida, tiene el derecho a apelar sin pagar. Las juntas nadie tiene que pagar, eso lo tiene que pagar el sistema de pensiones o de riesgos. Es un mito que los trabajadores tienen que pagar, no tienen que pagar, hasta llegar en Junta Nacional tienen derecho a apelar.
Muy bien, doctora. Nos preguntan, cuando la Junta Regional afirma una patología como enfermedad laboral, posteriormente la Junta Nacional la debe avalar. La Junta Nacional solamente va en los casos en que alguna de las partes no está de acuerdo, ¿sí? Porque cualquier parte interesada, empleador, asegurador, EPS, fondo, puede no estar de acuerdo con un dictamen. Entonces, la Junta Regional dijo, el túnel es laboral, pero la ARL dijo, no, no estoy de acuerdo, pues apela y se va a nacional. Si nadie apela, porque todos estuvieron de acuerdo que es obvio que ese túnel era laboral, pues no va a Junta Nacional. A Junta Nacional van solamente un 10% de los casos de la seguridad social. Muchos quedan previamente en la Junta Regional en firme o en las aseguradoras. Y digamos que básicamente la Junta Nacional se encarga de dirimir si llega a existir algún conflicto. Muy bien, doctora, súper claro. Otra pregunta es de Facebook Live. Para el caso de pacientes con distrofia muscular, ¿está establecida una edad para acceder a la pensión de invalidez? No. O sea, lo que pasa es que si es invalidez, pues tiene que haber trabajado y cotizado, ¿sí? Entonces, si nunca ha trabajado y no ha cotizado, no tendría derecho a que pedir una invalidez porque no ha cotizado. Tendría derecho a una pensión de sobrevivientes que es un hijo inválido que el papá murió y va a heredar, digámoslo así, su pensión del papá que falleció. Pero si nunca ha cotizado, pues no tiene derecho a reclamar por esta vía. Muy bien, doctora. Súper claro. Vamos a volver con algunas preguntas aquí a través de Zoom. No sé si de pronto nos vaya a hablar algo acerca de la fecha de estructuración o eso ya, digamos, quedó agotado. Si hay preguntas, puedo explicar más la fecha de estructuración. O sea, fecha de estructuración, quiero que quede claro que no es la fecha de diagnóstico, no es la fecha en que me dijeron distrofia muscular o diabetes. La fecha de estructuración es cuando llega a tal punto las secuelas que no mejoran. Y en invalidez es cuando llega a tal punto las secuelas que llegan a un 50%. Cuando yo llego al tope de 50%, ahí se estructura la invalidez. Entonces el problema es que en enfermedades congénitas, en enfermedades huérfanas, puede ser que se estructure, que se llegue al 50 muy niño y no cuando trabaja. Entonces quedan con una fecha de estructuración de la niñez y no les van a dar la pensión de invalidez porque mi definición legal, como dije, está mal. Si alguien tiene más dudas, puedo explicar más fecha de estructura. Muy bien, doctora, pero creo que con esa explicación sí se despeja bastante duda porque en eso hay muchísima incertidumbre. Otra pregunta, digamos, voy a tratar de resumirla, es de la señora Maribel. Ella nos indica que tiene una hija de 25 años que ha sido valorada por diferentes médicos, que un médico le envió un cariotipo y le dijeron que sufría de un síndrome de Cornelia de Lange. Luego, digamos, a través de la medicina de Confenalco, le dieron un dictamen del 77,95% de pérdida de capacidad y ella en este momento pues, tiene un conflicto en Confenalco porque la genetista le está pidiendo el certificado de discapacidad, donde diga el síndrome y ella no lo tiene. Yo voy a decir acá, los certificados de discapacidad dependen del Ministerio de Salud, las juntas dependemos del Ministerio de Trabajo. Si bien salió una resolución 113 de 2020 que tiene un instrumento muy bueno, en la implementación ha tenido dificultades, demoras, y esas reclamaciones se las deben hacer directamente al Ministerio de Salud. Siento con mucho pesar que no se haya podido implementar como se diseñó, como lo diseñó el equipo de la Universidad Nacional que lo hizo y la gente que lo hizo. En este momento hay demoras porque se dijo que lo van a pagar en las secretarías de salud, los entes territoriales y no las EPS. En mi concepto académico, personal como investigadora, sí deberían hacerlo las EPS si en este momento hay un conflicto y espero que el Ministerio de Salud pronto lo pueda resolver. Y lo que la señora está diciendo es muy cierto. Es un dilema, le sugiero que escriba al Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora Diana, por esa sugerencia. Sí, realmente hay muchísima controversia y problemas a los cuales se deben enfrentar muchísimas personas. Otra pregunta a través de Zoom es, la calificación de mi hijo se hizo en el 2015, nos preguntan, y realizó una solicitud a Colpensiones, la de pensión anticipada por hijo discapacitado. Está en trámite la pensión y nos pregunta si puede en este momento volver a pedir la calificación o afecta el trámite de pensión. Pues yo no la pediría otra vez porque es claro que tiene un hijo con una invalidez y tiene derecho a que con 1000 semanas le den la pensión anticipada.
Entonces yo no la pediría porque ninguna parte dice que tiene que ser actualizada. No, con ese dictamen yo considero como profesora, que soy de seguridad social, que la podría reclamar porque no hay ninguna norma que diga que tiene que ser actualizado ese dictamen para ese fin. Muy bien, doctora. Otra pregunta a través de Zoom nos indica, esta persona fue calificada por parte de su EPS con un 60,15, perdón, por ciento, pero desde el 2017 está detrás de que la nueva EPS le dé la fecha de estructuración y hasta la fecha no la ha dado. Eso pues para poder acceder a la pensión de invalidez, ya que no sé hacer, no, realmente no comprendo muy bien allí, pero digamos que tiene realmente sentencia, el juzgado no ha hecho nada y él pide bastante ayuda ya que las semanas no sé qué hacer, ya que las semanas, pero no sé qué hacer y no puedo trabajar ya que tengo una distrofia muscular sin cura alguna. ¿Me pueden decir qué puedo hacer, por favor? Lo que pasa es que antes de esa resolución que digo de certificación de discapacidad, las EPS daban un certificado y decían un puntaje, pero no decían fechas de estructuración. Pero eso que dan las EPS no tiene validez dentro del sistema de pensiones. Eso de las EPS era con destino a que dieran beneficios del gobierno por discapacidad. Para que el sistema de pensiones le reconozca una pensión de invalidez, tiene que ser calificado o por Colpensiones o por el fondo o por una junta regional si su destino es invalidez de la seguridad social. Entonces no sabemos muy bien porque no se entendió la pregunta, pero entiendo que ese dictamen no era para invalidez, sino para certificar discapacidad para otro beneficio. Si quieres invalidez, tendrías que ser por el sistema de pensiones, no por la EPS. Sí, digamos que para esta persona de pronto, doctora, sí sería importante poder acceder a una asesoría con un abogado completamente experto, ¿verdad? Para que le pueda orientar. Y como decía la doctora, esto se puede adquirir en los diferentes consultorios jurídicos de las diferentes universidades del país, también en la Defensoría del Pueblo. Y desde la Fundación también podemos poder ver la viabilidad de poder, en este caso, poderle orientar, porque vemos que está bastante angustiado por su situación. Otra pregunta a través de Zoom es la siguiente. Esta persona ya tiene una pensión por pérdida de capacidad laboral en cargo X. ¿Se puede seguir laborando en cargo diferente? ¿Se sigue cotizando? ¿Qué tipo de contrato se debe llevar? ¿Qué jurisprudencia apoya esta situación? Sí, o sea, la ley 361 del 97, llamada Klopatowski, de nuestro consejero nacional de discapacidad, lo hizo cuando fue senador. Sí. Ahí dice que las personas inválidas pueden trabajar. Esa es la ley, pero en la vida real la gente le da miedo trabajar porque los fondos o colpensiones cuando lo ven trabajando dicen, ah, usted puede trabajar, o sea que no era inválido. Cita. Entonces hay una disociación entre lo que la ley muy linda dice y lo que la realidad pasa. Pero hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la doctora Clara Cecilia Dueñas donde dice que, y bueno, hay muchas sentencias, pero la última que me acuerdo es esa, le dice que verifique porque la gente podría volverse a reincorporar. Las entidades, sobre todo las públicas, les da miedo porque dice, ¿cómo así? Si ya tiene la pensión de invalidez, no la puedo meter y les hacen unas barreras. Y yo considero que ahí falta voluntad política desde el punto de vista decretos del Ministerio de Salud, Trabajo y Hacienda, de clarificar para que no se violen los derechos de esos trabajadores y se ejecute la realidad de lo que decía esa ley Klopatowski, porque tiene mucha dificultad en la vida real. Sí, doctora, completamente de acuerdo con usted. Otra pregunta desde Facebook Live es, el paciente tiene 41 años y nació con una enfermedad huérfana multisistémica degenerativa. Él nos pregunta, ¿qué entidad me calificaría para iniciar un proceso de pensión por invalidez? ¿La EPS, la Junta o el Fondo de Pensión? Lo que pasa es que si la persona tiene 41 años y ha laborado, tiene derecho a empezar por la seguridad social y se lo puede pedir directamente a Colpensiones o al fondo con los conceptos de rehabilitación de la EPS. Pero si esa persona nunca ha trabajado, nunca ha cotizado ni nunca trabajó, pues no tiene derecho a una pensión de invalidez por seguridad social, sino a una certificación para unos auxilios, pero no a una pensión de invalidez. O sea, el gran mensaje es, pensión de invalidez por la seguridad social solo tienen hasta el momento derecho personas que han cotizado al sistema de seguridad social. A futuro no debería ser así, pero
con lo que tenemos ahorita de cobertura solo es para los que han trabajado alguna vez en su vida o los de sobrevivientes, como expliqué al inicio. Muy bien, entonces independientemente de la edad, solamente puede acceder a una pensión de invalidez las personas que han laborado, que han cotizado al sistema de pensión. Ya ahí entra todo el tema de las discapacidades y ya poder acceder en primera instancia al su EPS, a su fondo, para que le dé la calificación y ya inicia el proceso ante la Junta Regional. Sí, las personas que nunca han trabajado pueden pedir el dictamen de invalidez para dos, acabo de darme cuenta, para dos cosas que no es pensión de invalidez. Pensión anticipada de la madre, como hicieron la pregunta, o pensión de sobrevivencia. Pero para que sea pensión de invalidez y él sea el titular de la pensión, tiene que haber trabajado. Si no trabaja, no tiene, pues puede pedirla, pero pues a quién le va a reclamar si no tiene ninguna cotización ni en Colpensiones nadie le va a pagar eso porque no tiene cotización. Solamente la podría pedir para sobrevivencia y pensión anticipada de los padres de un hijo inválido, como dijeron en la pregunta anterior. Bastante compleja esa situación, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué posibilidad hay que bajen el porcentaje de pérdida de capacidad laboral si la Junta Regional de Invalidez otorga un porcentaje y la aseguradora no está de acuerdo? ¿Se apela ante la Junta Nacional? ¿Cuánto tiempo se demora la Junta en resolver? Listo. No, la gente a veces, y quiero decir que hoy día estuvimos en un debate en el Congreso y la gente decía, es que allá siempre bajan. A mí no me gusta hablar de generalidades, sino de estadísticas. Y las estadísticas son las que demuestran la realidad de las situaciones. Entonces, cada caso es particular. La Junta a veces sube, a veces baja, a veces mantiene. Estamos próximos a sacar todo un informe de todas las estadísticas de la Junta Nacional, de toda la existencia, para que la gente las pueda ver, ¿sí? De cuánto calificamos laboral, cuánto IPP, y esperamos dárselas al país. Entonces, la tranquilidad es que las juntas somos elegidas por concurso de méritos, nos basamos en criterios técnicos, no nos eligió una aseguradora, un fondo, un ministro, no, fuimos elegidos por la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a mirar con justicia e imparcialidad, en unos bajaremos, en otros subiremos, en otros dejaremos igual y no se puede generalizar. Muy bien, doctora. A través de Zoom nos están preguntando que el fondo de pensión de esta persona no recibe los documentos porque dicen que sin la fecha no me dejan radicar los documentos y en la empresa no hacen sino hacer acoso laboral. No puedo trabajar, ya estoy en silla de ruedas, genética, en fisiatría, con neurólogo, me tienen en seguimiento pero no sé qué hacer, entonces ¿por qué no dejan radicar si en esa fecha dice el fondo de pensión? Sí, hay a veces, hay fondos muy pilos con funcionarios del front office es muy pilos, pero hay gente que se vuelve una barrera y que si no tiene este requisito, y desafortunadamente hay falta de regulación de los entes de control porque a veces no se sabe si es mi trabajo o es superfinanciera. Entonces yo lo que sugiero es sí asesorarse con un abogado, con la fundación, para hacer un derecho de petición y todo el tema legal para que lo reciban y lo analicen, porque si ellos no valen ese dictamen, ellos deberían entonces calificarte ellos mismos. Si quieren un dictamen con fecha de estructuración, aceptarte los documentos a través del equipo calificador de ese fondo, decir qué porcentaje y qué fecha tienes. Entonces, ahí sí se requiere una asesoría legal de los que ha dicho acá la doctora que pueden hacer a través de la fundación. Muy bien, sí, la idea es poder prestar una orientación legal a esta persona, porque está bastante angustiado por su situación. Otra pregunta a través de Zoom y nos dicen que esta persona está pensionada, tiene una hija de 38 años y tiene una enfermedad huérfana. ¿A ella le puede quedar la pensión en su totalidad? Una hija que tiene, una hija con una enfermedad huérfana. Sí, la hija tiene, él está pensionado, la hija tiene 38 años y tiene una enfermedad huérfana. Entonces le podría quedar si tiene un dictamen de invalidez, ¿sí? O sea, el hecho de tener una enfermedad huérfana no necesariamente quiere decir que tenga 50-00 o más. Entonces, lo que tocaría hacer es determinar si esa hija de 38 años tiene el porcentaje y tiene invalidez para cuando él fallezca, entonces le diga, es una beneficiaria porque es una hija con invalidez y tendría derecho a heredar, digamos, mi pensión, pero tiene que tener un dictamen esa hija
con esa condición de salud. Muy bien. ¿Y podría hacer ese trámite o iniciarlo en primera instancia con su EPS o fondo? Fondo Dependiendo. sí, y llegue hasta las juntas. Hay gente que lo hace anticipado, ¿sí? Que dice, yo empecé a hacer esto antes de fallecer porque quiero dejar claro. Y otra gente no lo hace antes de fallecer, sino todo el trámite es cuando fallece. Pero mucha gente lo hace con anterioridad porque sabe que si tiene un hijo con invalidez y no quiere que cuando fallezca quede en un limbo jurídico. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta, la voy a leer textual. Dice, tengo 30 años, hace 3 años me diagnosticaron distrofia muscular, estoy en proceso de pensión ante Colpensiones y allí le dieron o me dieron un 38.7% y de la misma forma la Junta Regional me dio el mismo porcentaje. Presenté apelación ante la Junta Nacional y esta confirmó el porcentaje de colpensiones, pero ni la Junta Regional ni la Junta Nacional me revisaron personalmente debido a la pandemia. ¿Qué puedo hacer? Consulté con abogados de la UDEA, pero en realidad no dan muchas soluciones. Hace 3 años aproximadamente estoy incapacitada, mi enfermedad es huérfana y claramente degenerativa. Quiero decir que la Junta Nacional le encanta ver los pacientes presencial, pero en la pandemia se sale de las manos, estamos haciendo teleconsulta. Muchos abogados, hoy hablábamos de eso, le dicen, no vaya porque se le va a aumentar el porcentaje, si va presencial se lo van a aumentar. Y quiero decirle que en la Junta Nacional hemos tenido más pruebas, más video, más historia y más posibilidad de ver la realidad en la pandemia porque la gente nos ha mandado cantidad de pruebas que antes pensaban que en la consulta de 20 o media hora iba a saber todo. Entonces, la presencialidad en mi concepto, si bien es importante, no garantiza que se le vaya a subir el porcentaje. Hay personas que con el video me han mostrado, por ejemplo, una cosa que vi hoy, como estaba virtual, me pudo mostrar todo su trabajo y me mostraba con la cámara, mire cómo trabajo, mire cómo hago. Si yo lo veo presencial, pues está en mi consultorio, yo no veo la realidad, yo le decía, muestra la cámara, muestra el ascensor, muestra la fuerza, muestra cómo haces. Entonces, la virtualidad tiene ventajas y desventajas, entonces no quiere decir que le vayan a subir. Como estás inconforme, puedes o demandar el dictamen ante la justicia laboral ordinaria, pero ese no es mi consejo es que como estas enfermedades son progresivas y hoy tienes 38, pero pudieras tener más, pedir una revisión ante el fondo o asesorarte de un abogado y demandar el dictamen, pero sabiendo que pues es que nos guiamos por un manual, no es que nosotros, ay, cómo es de injusto, sino que esos manuales tienen unas tablas que por eso es que pido que lo actualicemos, porque en muchas cosas nosotros sabemos que sí debería dar más, pero ese manual se queda corto para muchas condiciones, sobre todo las enfermedades huérfanas, estamos en mora de actualizar. Sí, doctora. Tenemos unas 2 últimas preguntas. Nos dicen, ¿cuántas semanas debo tener cotizadas para acceder a la pensión? Tengo 30 años y he trabajado aproximadamente 6 años. Bueno, tiene que tener, o sea, la fecha de estructuración es lo que define todo, ¿sí? Las semanas de cotización deben ser contadas inmediatamente previas a la fecha de estructuración, ¿sí? Entonces tengo que tener 50 semanas en los 3 años previos a la fecha de estructuración. Acabo de acordarme una cosa que no dije en la charla. Voy a hacer una cuña. Este libro lo hicimos en la Universidad Javeriana, ¿sí? Las editoras somos Nidia Cuervo y Diana Cuervo y tenemos 12 coautores que son gente de todo el país, paisas, bogotanos y terapeutas, psicólogos, abogados. Y acá hay un capítulo que hicimos con la doctora Gloria Estrada sobre calificación de pérdida. Este es un libro de Tirana Editores. Si ustedes ponen en Google Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, si viene sobre riesgos laborales, ahí hay temas de lo que me están preguntando que pueden consultar. Se los mandan por correo a cualquier parte del mundo, por correo o si lo quieren comprar virtual. Ahí está explicado todo lo que me están preguntando de reincorporación, de pérdida. Lo hicimos como para dummies. Este libro no está hecho para abogados ni médicos, sino es para cualquier persona, lo puede leer. Entonces, creo que le serviría mucho al público que está preguntando esas cosas de la pensión de invalidez. Excelente, doctora, esa cuña. Doctora, la última pregunta es la siguiente. Ella nos comenta que tiene una hija con fibrosis quística y es una discapacidad orgánica. Creo que no es competencia de pronto de usted, sin embargo, lo vamos a leer. Ella quiere saber cómo lograr el certificado de discapacidad. La verdad es que ella ha intentado trabajar, pero no ha podido trabajar porque
cada vez que ella intenta, digamos, llevar su vida laboral, pues empeora su condición y es una mujer muy juiciosa, pero debido a esa condición, pues ha sido imposible. Sí, o sea, el certificado, como dije, no lo hacemos las juntas, lo hacen en este momento las secretarías de salud, no está funcionando y ahí sí se sale mi competencia. Pero quiero hacer otra precisión. Digamos, el Ministerio de Trabajo y el Sistema Nacional de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo, ayudan a incorporar personas que tengan algún grado de discapacidad. Lo que pasa es que hay una falencia en hacer el link entre las empresas que quieren a la persona con discapacidad para beneficios tributarios y la persona con discapacidad que está buscando el trabajo. Ahí nosotros hablábamos en conversatorios con la doctora Diana Cárdenas, ex viceministra de Salud y ex directora de la ADRES. Ella es una abanderada de este tema y ella dice, no alcancé a hacer eso, pero a veces las empresas dicen, oiga, yo quiero contratar a alguien que tenga algún grado de discapacidad para ganarme el beneficio tributario y no hay, y el trabajador buscando el trabajo. Entonces te sugiero que en el Servicio Nacional de Empleo trates de mirar lo del empleo y la certificación sí se sale de mi competencia y sé que hay problemas, pero te toca con MinSalud. Perfecto, doctora Diana. Pues doctora, hemos llegado al final de las preguntas. No sé si de pronto tenga algo adicional que poderle comentar a todos los pacientes y líderes de las Y diferentes organizaciones. quiero que consulten la página web de la Junta Nacional, www.juntanacional.co. Ustedes ponen eso en Google y sale. A veces hay mucha desinformación y ahí van a encontrar videos, normas, sabías qué, preguntas, servicio al cliente que les van a servir. A veces la gente dice, no sé a dónde acudir, queremos actualizar la página y estamos en este momento, pero en esa que hay de la Junta Nacional van a encontrar. También hay una cosa que se llama consulta de su caso. Si alguien tiene algo en la Junta Nacional, pone la cédula y sabe cuándo llegó. Los casos llegan a la Junta Nacional a veces demorados porque la Junta Regional no los puede mandar hasta que la aseguradora no pague, porque somos dineros públicos. ¿Cómo se demoran? Pero es que no los han mandado porque la aseguradora no ha pagado. Entonces, ahí pueden hacer un seguimiento de manera pública en la página web de la Junta Nacional, que olvidé decir eso. Bueno, doctora, de pronto algún link que nos puedes regalar a través Eh, del chat. Sí, la página, yo tengo página web, si ustedes ponen mi nombre, está mi página web dianacuervophd.com y el canal de YouTube, o sea, como les dije, con cariño y con, digamos, necesidad de comunicar estos conocimientos a la sociedad en general, hemos hecho esos videos. Entonces, si ustedes ponen Diana Cuervo PhD, ahí van a encontrar el canal de YouTube. Muy bien, entonces, Sí, entonces sería a través, yo lo voy a escribir aquí, a través de YouTube, sí. sería perdón, Diana Cuervo PhD. PhD, sí, o sea, el canal se llama así, te lo voy a escribir. Si ustedes ponen en YouTube Diana Cuervo PhD, es que acá me da PhD, ponen así en YouTube, ya lo voy a tratar de buscar acá. Sale mi canal a donde se pueden suscribir y tengo página web también, ¿sí? Sí, Entonces, buscando mi nombre en Google, va a salir tanto mi página web, que ahí está, es esa, ¿sí? Y esa es mi página web y está mi canal también en YouTube. Ponen lo mismo, pero en YouTube, ¿sí? Y ahí van a ver todos los videos. Entonces, en YouTube, si quieres, abre YouTube, por ejemplo, abre YouTube y pones mi nombre y va a salir todos los videos que les estoy comentando, va a haber temas de salud pública, de derecho laboral, de seguridad social, y ahí se pueden suscribir y cada semana yo voy sacando contenidos que creo que les pueden servir porque trato mucho, la gente me pregunta, entonces yo digo, ay, tienen esta pregunta, entonces yo armo un videito para responderle las preguntas chiquiticas a las personas de todos estos temas. excelente, doctora. Aquí nos acaban de enviar el link, la señora Marta Herrera. Muy bien. Y el libro, doctora, el nombre El para libro que... entonces ponen Tirán, Tirán es una editorial española, ponen el nombre Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, Tirán Editores, y ahí los lanza a la editorial que tiene como comprar en Rappi, que uno mete en la canastica el libro y lo puede comprar virtual, a los que les guste el libro virtual, o dice, ay, no, a mí me gusta el papel, lo mandan a cualquier lugar del mundo, porque esta editorial es española,
que ha sido la casa editorial que nos apoyó. Esta es mi casa editorial. Le agradezco mucho a la doctora Tatiana Dangond, la gerente de Tirán Colombia. Entonces, se los mandan. Y de Chiva voy a contar que próximamente tendremos otro libro con la Universidad Nacional de Colombia. Esta fue con la Javeriana, y mi otra casa, la Nacional. Estamos cocinando otro libro que espero próximamente contarles. Les contaré a través de la doctora Marta, a través tuyo, para que sepan dónde lo pueden conseguir. Sí, doctora, quedamos así porque de verdad que esta charla ha sido magnífica, ha despejado muchísimas dudas. De verdad que le agradecemos mucho a la doctora Diana Cuervo Díaz y a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada. Pues de esta manera hemos llegado a la parte final de este webinar y pues pronto nos volveremos a encontrar para volver a despejar todas esas dudas e incertidumbres que nos aquejan. Muchísimas gracias, doctora, Bueno, y adiós a todos. gracias, hasta luego, felicidades. Gracias por la invitación, Con felicidades. gusto, doctora.